Bueno, mis queridos niños, vamos a escuchar, a escuchar, verán, algunos soniditos. Otro más. Muy bien. ¿Escucharon? ¿No es cierto que sí escucharon? Correcto. ¿Les gustó algún sonido en especial? ¿Qué sonido les gustó? ¿Será el sonido de las flautas? ¿Será el sonido de los tambores? ¿Será el sonido de los cascabeles o de las maracas? Bueno, cualquiera que le haya gustado, lo que nosotros hacemos es apreciar a través de ¿qué? Del oído. Miren, la vez anterior veíamos y decíamos que nosotros apreciamos los colores de la naturaleza a través del sentido de la vista. Pero así como tenemos el sentido de la vista, también tenemos otros sentidos. Por ejemplo, si yo me tapo con los oídos, no puedo escuchar con los ojos ni tampoco con la nariz y la boca, ¿no es cierto? Pero si me tapo los ojos, yo sí puedo escuchar. ¿Por qué? Porque el sonido entra, ¿por qué? Por mis oídos. Si cierro bien la boca y me tapo la nariz y los ojos, yo sí puedo escuchar esto. ¿No es cierto? Lo mismo el sonido de los tambores. Entonces miren, que el sonido que nosotros percibimos, ¿sí? Que tiene diferentes características, que pueden ser suaves, que pueden ser agudos, que pueden ser graves, que pueden ser fuertes, que pueden ser lindos, ingresa a través de nuestro oído. ¿Y qué es entonces? El oído es un sentido. Recuerden ustedes qué sentidos teníamos. Sentido de la vista, que ya vimos. Ahora el sentido del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Muy bien. El sentido del oído es el que nosotros encontramos en las orejitas, ¿sí? Y podemos determinar escuchando el lugar y la distancia en lo que se produce en el sonido. Cuando escuchamos un avión volando, alzamos a ver. ¿Por qué? Porque el sonido escuchamos viene desde arriba, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, a un pitando, vemos que ha sido el señor árbitro desde la cancha, ¿no es cierto? O si vemos una banda, ahí se distinguen los sonidos de la trompeta, del clarinete, de los plantillos, de los tambores, ¿no es cierto? Entonces, todos esos sonidos ingresan ¿por dónde? Por nuestro oído. Es decir, escuchamos los sonidos nosotros. Estos pueden ser agradables como pueden ser también ¿qué? Desagradables. Porque hay sonidos fuertes y dicen, no hagas bulla. Cuando los niños hacen bulla, la mamá dice, por favor, no hagan bulla, ya me duele la cabeza. Porque ahí, ¿no es cierto? El sentido del oído percibe sonidos agradables como también desagradables. Bien, pero no es solo esto que nosotros tenemos. Dentro del oído hay algunas partecitas que conforman el oído. Y nosotros tenemos en el sentido del oído, voy a mostrarles acá, ¿sí? Tenemos primerito el pabellón auditivo. ¿Sí? ¿Qué es el pabellón auditivo? Es la parte externa, les voy a ir mostrando. Esto de aquí, ¿sí? Que recoge y dirige las ondas sonoras al interior del oído. Entonces esta partecita de aquí se llama pabellón auditivo. Esto de aquí, las orejas, que llamamos. Las orejas que decimos, ese es el pabellón auditivo, ¿ya? Ahora, más adentrito, ¿sí? Más adentrito,
ahí tenemos nosotros el conducto auditivo. ¿Qué es el conducto auditivo? Es como si fuera, ¿qué? Un tubo que está protegido con una cerita, ¿sí? Y es por ahí por donde entra el sonido, así como yo mando por aquí, se va por aquí el sonido, ¿sí? Se va hacia el oído medio, que está dentro, un oído medio, ¿sí? Donde se forma la cera para evitar la hinchada del polvo. Para eso tenemos la cera aquí. Y hay algunos niños que se meten palos, se meten vinchas, se meten... Eso no se debe hacer porque la cera es un protector de nuestro oído. Ahí se encuentra el oído medio, ¿sí? Es el que recepta el sonido que viene de adentro, ¿ya? Y ahí tenemos otra, es el pabellón auditivo, el conducto auditivo, y tenemos el tímpano. ¿Se han oído el tímpano? Hay mucha gente que ha perdido el tímpano cuando hay ruidos grandes o cuando trabajan, por ejemplo, en fábricas en donde el ruido es constante. Se les ha reventado el tímpano y han quedado sordos. Por eso hay gente que hay que hablarles duro para que escuchen. Hay gente que no escucha. Hay gente que solo se le ve mover los labios porque no escucha y no puede hablar. Entonces, el tímpano es una membrana, ¿sí? Es una membranita, así como les indiqué yo, más o menos de los tambores. Perdón, se me cayó. Vamos a continuar. Es una membrana similar al de los tambores. Esta membranita es la que produce el sonido. Perdón, es la que ahí vibra el sonido, ¿ya? Y es la que nos permite escuchar ahí. En esa membrana, ¿sí? Vibra al recibir las ondas sonoras. Así como, por ejemplo, les indicaba del tambor, que es una membrana que el momento que yo le golpeo, vibra y se produce ese es el tímpano, ¿cierto? Luego tenemos una cadenita de huesecillos. Aquí hay muchos huesitos pequeñitos adentro. Nosotros no podemos ver. Es un grupo de pequeños huesecillos que reciben las vibraciones del tímpano y les transmite al oído interno. Esos huesitos, vean, parece que no hicieran nada, pero ellos reciben el sonidito y tac, le meten en el oído interno, ¿ya? Y ahí, en el oído interno, tenemos una especie de caracol. ¿Sí conocen el caracol? Se llama caracol porque tiene la forma de ese animalito, ¿ya? Algún rato ustedes van a seguir medicina, van a hacer la autopsia o la disección de un cadáver y ahí van a aprender lo que es el caracol. Ahorita yo no les puedo mostrar qué es adentro. Son conductos que reciben las vibraciones de los huesecillos y captan el sonido, ¿sí? Una vez que captan el sonido, mandan hacia el nervio auditivo. ¿Qué es el nervio auditivo? Son una especie de venitas que envían hacia dónde. Es el encargado de transmitir los sonidos al cerebro. El cerebro acepta o rechaza. Cuando acepta, está una linda música, nos ponemos a bailar. Pero cuando rechaza, dice, esa música feísima. Y entonces nos desagrada, ¿no es cierto? O cuando oímos el grito de los niños, ¡ah!, eso nos desagrada y rechaza. Entonces, esas son las partes del oído, de este sentido que es el oído. Ahora, hay diferentes formas, ¿no es cierto?, de cuidarnos. Nosotros tenemos que cuidarnos del oído. No hay que meterse palos, no hay que meterse agujas, no hay que meterse vinchas, no hay que limpiarse la cerita. Hay que mantenerle ahí, a la cerita, porque la cerita evita que que entre el polvo y nos cause daño en nuestro oído. Tiene algunas partes del oído. Recuerden, el pabellón del oído, el conducto, que es el tubito que lleva el sonido, el tímpano, que es una membrana que vibra, ¿sí? La cadena de huesecillos que atrapa el sonido, ¿sí? El caracol que distribuye el sonido y lo manda al nervio auditivo para que él mande al cerebro, y el cerebro, donde tenemos el chip, acepte o rechace nuestro sonido, ¿cierto? Cuando acepta es feliz porque el sonido es agradable, pero cuando rechaza es porque es un sonido súper desagradable. Nosotros como trabajo vamos a hacer con la mamita de que nos ayude a ver cuáles son los cuidados que debemos tener
para nuestro oído, ¿sí? Bien, pero pasemos ahora a otro sentido más. Es el sentido del tacto, ¿sí? Del tacto. Nosotros con el tacto podemos percibir la forma, la textura, la temperatura de cualquier objeto, de aquello que tocamos. Por eso las mamitas le tocan la frente al niño, dice, mi hijo está con temperatura. O le cogen la mano, dice, estás hielo, te ha bajado la presión, ¿no es cierto? ¿Ya? O vamos a tocar un trozo de lija, es áspero, ¿cierto? Si tocamos una hoja de papel, es liso, ¿cierto? Si tocamos una pluma de gallina, es suavito. Una lana de conejo, suavito. Pero ¿qué tal si tocamos las lanas o las espinas de un puerco espín? Me voy a pinchar, ¿no es cierto? Entonces yo con la mano, digamos con el tacto, sentimos todo, ¿sí? También podemos sentir el dolor, ¿ya? O la presión. El órgano del tacto es la piel. Si yo me pincho en cualquier lado, voy a sentir el dolor, porque me duele. ¿Qué pasa cuando me ponen una inyección en la nalguita? Ah, me duele, ¿no es cierto? Entonces, yo siento, si me tropiezo, me golpeo en los dedos del pie, siento. Si me jalan un pelito, siento. Es decir, toda la piel nuestra tiene el sentido del tacto y nosotros podemos percibir todo. Ahora, claro, requiere muchos cuidados también. Está formado nuestra piel, nuestro sentido del tacto, está formado por poros y también por pelos, ¿sí? Que son receptores de la piel, ¿ya? ¿No es cierto? Nosotros vemos vellitos pequeñitos que tenemos en la piel, ¿sí? Que son receptores. Receptan el calor, receptan el frío. Si topamos un hielo, ya sentimos, ¿no es cierto? Si estamos sin chompa y salimos afuera, tenemos que abrigarnos porque sentimos el frío, ¿ya? Entonces, a través del sentido del tacto, nosotros percibimos, ¿sí? Percibimos la forma, la textura, ¿sí? La textura de las cosas, de aquello que tocamos, la temperatura, caliente, frío, tibio, todo podemos sentir. Y además de eso sentimos la presión y sentimos el dolor. Si metemos el dedo en una puerta y nos chancamos, es una presión, produce dolor, ¿cierto? Y en cualquier parte del cuerpo sentimos nosotros el dolor. Asimismo vamos a ver nosotros qué cuidados requerimos para tener sano nuestro sentido de la piel. Y finalmente quiero hablarles sobre el sentido del olfato, ¿sí? Este es el olfato. Hoy se habla mucho del olfato. Dice que las personas pierden el olfato y el sabor cuando, en este caso, nos da el coronavirus, ¿sí? Y cuando estamos buenos y nos hemos cuidado, apercibimos nosotros todo con la naricita, ¿sí? Podemos captar los olores a través de estos dos huequitos que se llaman las fosas nasales. ¿Cómo se llaman? Las fosas nasales, que son dos orificios por los que entran al interior de la nariz las sustancias olorosas que hay en el aire. Cojan un perfume agradable, ¿cierto? Pero si se van a un servicio público que no han hecho el aseo, desagradable el olor. Guácala, dice, nos da asco. ¿Por qué? Porque percibimos, ¿no es cierto? Vemos algo podrido, apercibimos, eso está feo, ¿cierto? ¿Ya? Cogemos una colonia, ah, qué rica la colonia, qué rico perfume. Una rosa, qué rico el perfume de la rosa, ¿no es cierto? Entonces, eso entra, lo que hay en el aire, entra a través de dos fosas nasales, que son nuestros huequitos. Ahora acá dentro de las fosas nasales, acá nosotros tenemos la mucosa olfatoria. ¿Qué es eso? Es una capita que recubre el interior de las fosas nasales y captan los distintos olores, ¿sí? Aquí una capita. Por eso muchas veces nosotros nos vemos unos vellitos y queremos sacarnos de esos vellos, incluso impiden de que no entre el polvo y no entren sustancias dañinas que nos puede hacer daño. Entonces, miren, ¿qué percibimos nosotros? Cuando paseamos por la calle, cuando estamos en la casa, en diferentes lugares,
podemos percibir diferentes olores. Cuando vemos que están horneando pan al lado, dice la vecina está haciendo pan, qué rico, calientito, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando apercibimos que están asando cuy, qué rico, están asando cuyo, carne asada, ¿no es cierto? Sí, podemos apercibir el perfume de alguien. ¿Qué dice esa señorita? Está bien perfumada, ese caballero está puesto bastante colonia, ¿sí? Alguien que pasa por el lado, ya percibimos, ya sabemos. Podemos también percibir las cosas, los olores malos, la basura de un contenedor de basura, ¿no es cierto? Yo les decía a lo mejor frutas prohibidas o podridas, perdón, frutas podridas que ya se han dañado con el tiempo. Apercibimos y se huele mal. Cualquier producto que ha pasado ya un tiempo determinado se huele mal. Algunos de estos olores son agradables, otros ya les dije son desagradables, y hay elementos que no tienen olor, ¿sí? Los olores de nuestro entorno nos llegan a través del aire y el sentido del olfato nos permite reconocerlos. Si vamos nosotros a oler el agua no tiene olor, pero el agua pura, ¿sí? El agua limpia. Si vamos a una agua sucia, tiene olor. El agua de una cantarilla tiene olor, pero el agua pura, el agua limpia no tiene olor. Por eso es inodoro. Hay sustancias que no tienen olor. ¿Ya? Muy bien. Entre ellas, por ejemplo, el agua. ¿Ya? De igual manera, vamos nosotros a hacer un trabajito con el sentido del olfato. Y quiero pasar finalmente, para terminar, hablando sobre el sentido del gusto. El sentido del gusto está ¿en dónde? Es el órgano del gusto. ¿En dónde está? En la lengua, en la boca, ¿no es cierto? Mediante el sentido del gusto, ¿qué podemos nosotros captar? El sabor de los alimentos. El órgano del gusto es la lengua. Aquí en la lengua nosotros percibimos el sabor, ¿sí? Aquí tenemos unos puntitos que se llaman las pupilas gustativas, ¿sí? Y estas son unos pequeños granitos, véanse, ¿ya? En toda la lengua. Y estos pequeños granitos son los que captan los sabores, ¿sí? Hay sabores básicos, ¿sí? Las pupilas gustativas captan 4 sabores básicos. Cada uno es captado preferentemente en zonas distintas de la lengua, ¿sí? Con la punta nosotros probamos el dulce. Con los 2 laditos vamos a probar lo salado, ¿sí? En la parte más atrasito de la lengua, acá, probamos cuando es ácido. Por ejemplo, el limón. Y nos hace, ¿no es cierto? Ese es ácido. Salado, agita. Dulce, qué rico, ¿no es cierto? Nos chupamos. Y lo amargo, al final de la lengua, ya casi al final de la lengua, lo que ya llega a la garganta, ahí es cuando sentimos lo amargo, lo feo, ¿no es cierto? Los sabores. Entonces, miren que el sentido del gusto también es importante, pero también tenemos que tener cuidado, tenemos que sabernos cuidar. Algunos niños, ¿qué es lo que ha pasado? Han metido monedas a la boca, se han atragantado, se han pasado. Otros se meten palos, y no estamos cuidando, porque así como entra los sabores buenos, también pueden entrar los perjudiciales. ¿Qué tal si nos contaminamos probando nosotros algunas sustancias peligrosas? Y eso es dañino. Entonces yo les voy a mandar unas fichas sobre el oído. ¿Qué más? Sobre el olfato. ¿Qué más? Sobre el tacto y sobre el gusto. Ustedes van primero a leerlo y van a realizar las actividades únicamente que indica en esa hoja, no el resto. El resto nos sirve para leer y para ir teniendo materia para poner en nuestro portafolio. ¿Entendido? Gracias, mis queridos. Nos vemos mañana.